Preocupado por el bienestar de los adultos mayores, el gobierno de la Ciudad de México promulgó en marzo del año 2000 la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores. Dicha ley garantiza los siguientes derechos: a una vida con calidad, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a ser respetado en su persona, a ser protegido contra toda forma de explotación, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, a recibir por parte de policías, Ministerio Público y jueces un trato digno y apropiado, a tener accesos a los servicios de salud, a la recreación, admirar y practicar de acuerdo a sus intereses. De esta forma, esta ley busca garantizar el bienestar de las personas mayores de 60 años bajo los rubros social, de salud, económico y cultural. Ya estamos de vuelta. Ya el señor Inclán dijo que tosió todo lo que tenía que toser, pero bueno, ya saben, si vuelve a pasar, son de estas cosas que suceden porque estamos en una plática muy agradable y se permite de todo. Tosí por ustedes. Por ellos. Tan amables hoy. Para desatorar. Sí. Me estaba platicando. Para que no me tengan envidia. ¿Siempre ha tenido este humor? Es un poco humor con neurosis, también. Bueno, es que si no hay, la parte de la neurosis es fundamental y más para totalmente, ¿no? Y para nosotros los artistas, capitalinos, ¿no? También. Sí, no, bueno, los capitalinos, ajá, creo que estamos a prueba de todo, ¿no? Y hasta de nuevos reglamentos. Nos los van cambiando y tenemos que ir manejando esa neurosis. No, el otro día que me agarraron ahí una falta que no me di cuenta, ahora tienes que traer en la bolsa 40 sueldos mínimos. Sí. No. Y en efectivo, claro. Y ya subieron el sueldo mínimo. Bueno, ya no alcanza. ¿De qué se trata? Tenía que hablar con el productor de acá para explicarle. Le voy a tener que decir. Ajá. A ver si me subes el sueldo mínimo, manito. ¿Qué es lo que siente que más ha cambiado de lo que recuerda de su adolescencia, de su edad adulta, digamos, antes de esta etapa de adulto mayor? Yo creo que sí es otro México, ¿no? ¿Sí? Sí, yo pienso. O por lo menos lo que he visto a través... Yo nací en Mérida, Yucatán, en una gira de mis padres. Luego, bastante larga. 9 meses duraron de gira. Tuxpan. Sí, muy bien. Entonces, ayer que pasé por Cancún dije, pues yo no nací aquí, ¿por qué no hablo así, no? Ajá. Y entonces estuve también en Guadalajara 8 años, ahí en un colegio jesuita, y ya después sí, aquí. Entonces, esto de las carpas era un mundo muy especial. Las carpas humildes, jacalones, pero que había en cada colonia. Había 10 carpas en 10 colonias diferentes, ¿no? Y la gente de estas colonias, pues no había televisión todavía. Era su entretenimiento. Sí, o era para las luchas, ¿no? Los toros, sí, noticieros, pero no era... Toda la vida de... Nosotros no teníamos televisión, pues, ajá, ¿no? Entonces había que pagarle una lanita a una de las tías que tenía tele. Para entrar toda la familia. Mi mamá y mi tía siempre andaban de gira, pero esto de las carpas me llamaba la atención, pero me daba mucho miedo. Y Made in Mexico, ¿sí lo siente como que qué características tenemos los mexicanos que nos separan de otras nacionalidades, de otras culturas? Y ahora también en esta etapa, en la etapa de adultos mayores. Sí, porque esto es lo raro de esta obra, que pues las compañeras son las jóvenes y no son, son más allá de los 40, ¿no? Quizá no muchos, pero y Juan y yo estamos sobre los 70. Yo soy más grande que Juan, inclusive, ¿no? Entonces, el que llame la atención una obra que de adultos casi en la tercera tengan interese al público, pues es raro, porque todo lo que es en relación a la inmigración y a todo esto es gente joven, gente ¿no? joven. Que ya tiene el papá ya y se llevan al hijo, y el hijo deja aquí a la señora embarazada, se encuentra una güera, y ya no sabe... Una güera de 20, 80. Okay. Entonces, está interesante esta obra porque el jaloneo sentimental, el negro, mi personaje, ni siquiera se da cuenta qué edad tiene. Él lo que quiere es tener bien a su familia. Y él sabe que su hermana, que está fija ya, que vive, que tiene hecha su vida ya, y su cuñado, que viven muy bien, dice, pues voy hecho, ¿no? Voy hecho. Y ni se acuerda que tiene 60 o 70. Él lo que quiere es que su mujer y su hija se vayan allá y vivan como ellos. Cuando ellos llegan te das cuenta que trae ropa de marca, ¿no?
¿Y así es como vive usted? Yo en lo personal... O sea, es decir, al día y sin importarle la edad y nada más como para quizá trámites o beneficios. No. Rafael Jiménez Inclán tiene otras... fue totalmente disasociado con el arreglo tanto económico. Nunca tuve visión a futuro. Y como no he descansado, no he dejado de trabajar, me permití mucho tiempo, pues, casi tirar todo, porque trabajaba mucho, ¿no? Esa pléyade de compañeros, Luis, el Flaco Ibáñez, el Mimo, Sayas, el Chatanuga, toda la flota, trabajábamos. Ya me la paso. Perdón. Usted ya no ha tosido y yo ahora voy a empezar yo. Eso se llama solidaridad. Exacto, ahí estoy pendiente. Entonces, toda esa flota de compañeros que hicimos esa época en el cine, criticada, no criticada, satanizada, la época existió. Todos trabajábamos demasiado. Mucho. Había cabaret, mucho cabaret. Había teatro de revista. Había cine cuando llegamos al cine. Había teatro de comedia. Entonces, tanto Sayas como el Caballo. El Caballo fue más tranquilo en cuanto por su familia, ¿no? Pero nosotros tirábamos todo, ¿no? Porque decíamos, me hablan mañana. Te corrían de este teatro y te estaban hablando del otro. O te decían, a mí me firmas un año, ¿eh? Ajá. Pero me subes 30 pesos, ¿no? El logro económico. Ok, pero constante trabajando todo pero después de X, pues, trato de ser un poco más administrado, ¿no? Porque, pues no sé, ya para qué edad, ¿no? No sé, yo en esta carrera, si físicamente estoy bien, mentalmente también, yo aspiro a López Tarsiar. A López Tarsiar, que está extraordinariamente bien, sí. Ya estuvo con nosotros. Sí, por eso lo dije. Yo aspiro a López Tarsiar. Ajá. Más que a Gustavo Rojear. Y hay otros más, pero Carlos Brachia. Pero quiere seguir trabajando. Eso es ese es su motor. Sí. Ese es su... Y en esto, ¿no? En el teatro, en sus casas del teatro. Sí. Yo espero que sí, si no, en lo que me llamen. Ajá. No espero estar bien activo para funcionarlo, ¿no? Ajá. Ahí está Sergio Corona. Sergio Corona es maravilloso. Sí, ¿no? Maravilloso. Pues hay muchos, usted ya también. No, pero Corona va en la tercera de larga. Corona alcanzó a mi papá bailando tap, ¿no? Ajá. Entonces, es gente que se ha cuidado. Ellos sí son muy bien administrados, ¿no? Yo creo que eso también da tranquilidad. Estoy queriendo alcanzar esa tranquilidad económica, ¿no? De trabajar con gusto también, pero no han dejado de trabajar porque alcanzan esa tranquilidad. Es realmente un motor. Es realmente una actitud y es realmente un estímulo compromiso. Y una vanidad, ¿no? También, ¿en qué? En salirle al toro, en salir al foro, en funcionar todavía, en oír la risa. Tengo más suerte que ellos en ese aspecto, creo. Humildemente lo digo. Hay actores que buscan la risa un poco más con truco, como en todo. Sí, claro. ¿No? Hay quien torea hacia afuera. No. ¿Y eso lo decide a la hora que va a salir al escenario según el público que está sentado frente a usted? Yo salgo a agradar. Puedo caerle muy mal a alguien. Puedo ir precipitado con tal de jalarlos, ¿no? Pero yo salgo a agradar y diario a hacer la obra para que el que pagó lo que haya pagado por su butaca diga, me regresó el dinero. Sí, feliz, estoy muy contento. Con eso tengo. Cuando se para en el escenario sé que hay una cuarta pared, pero usted alcanza a ver el tipo de personas que están, las edades. Hay agujeritos por ahí. Por esa cuarta pared uno se puede asomar sin que lo noten. Es como cuando levanta uno el telón y creen que no lo están viendo. Claro. ¿Qué ve? ¿Qué tipo de público? ¿Ve mucho más gente, digamos, de la tercera edad porque lo siguen? ¿Porque lo siguen en su carrera de las novelas, de las películas? La verdad, aquí al que siguen la gente de la tercera edad, o señoras o señores, es a Juan Ferrara. Porque Juan Ferrara fue una figura estable de telenovelas. Y yo he brincado de las películas de ficheras a las de Ripstein y a las novelas y al teatro de revista y a hacer comedias aparentemente muy picantes, ¿no? Y hacer clásico. Entonces, como que la gente le brinca, ¿quién es? Todos sabemos quién es. Lo que pasa es que no sabemos qué va a hacer. Eso. No, ¿ahora qué va a hacer? Sí sabemos que está Rafael Inclán, pero ¿ahora qué va a hacer? Me gusta hasta los niños que han visto estas películas de caricaturas donde hago la voz de un alebrije y los niños se pasan acá, me oyen y voltean, ¿no?
¿Dónde está? Sí, yo soy el alebrije niño. Entonces, la gente, no tengo un público fijo, pues. No sé si sea bueno o malo. Yo salgo a agradarle al que esté. ¿Cómo se va Rafael Inclán cada noche después de dar función? ¿Cuál es el sentimiento de llegar a su casa después de trabajar? Porque es un trabajo distinto del de un oficinista, ¿no? Es muy distinto en todos los aspectos. Pues cuando el público está muy frío, sale uno con el freaking de, ¿sería yo? ¿Soy yo o qué? O ya se me nota lo viejo en escena. O ya chocheo. No, ¿Son las preguntas? Te complicas, sí, con ganas de complicarse. Pues el público estaba más frío, más retraído. Porque además funciona así, ¿no? Es así como un público, como si juntan. Sí. Como que no, se lo contagian. Lo sabemos. No es así como que si el público tiene temor a reírse o alguien se está riendo mucho, los demás se encargan como de... Sí, como de nivelar, ¿no? Sí, como de detenerlo. Y hay gente, hay veces que el público viene y se ríen desde que dicen tercera llamada. No sabe, todavía no empieza. Dicen estos son míos. Y de las mejores funciones, ¿cómo se regresa a su casa? Hay una emoción muy rica. De la función de ayer no podía dormir bien. Salí pero llenísimo de todo, de satisfacción, de tranquilidad de funcionar así. Pero yo hago las funciones igual, con la misma intensidad, la del domingo a las 5, que viene menos gente, que la de las 1000 representaciones. Yo salgo, yo me quedo en el foro, ¿no? Con todo. Eso intento. Y eso le da vida, eso le inyecta vida, eso le inyecta salud. Yo creo que sí, eso es una... Sí. Parte de que y también, esté bien. Y también la pareja. También la pareja. Sí, pues, también yo no pregunto a la personal porque sé que lo... No, pero también la pareja, ¿no? Entonces, también... cuando llega muy contento, ¿la despierta? ¿O ella ya está aquí? Tiene que estar despertada para que vayamos a cenar. Yo soy un actor a la antigua. El del actor que llega hasta tarde. Llego a que me hagan de cenar. Hay que salir. Hay que salir. Digo, si se puede, pero... Pero Arantxa, mi pareja, es más de quedarse en casa, ¿no? Y me desespera un poco eso. Pero me quedo. Pero porque tiene toda esta adrenalina también. Es que también traes la adrenalina saliendo también. Del teatro, cuesta mucho voy trabajo. A cenar, y una copita de vino, y cenar rico, platicar y todo, ¿no? Pero entonces eso es lo que lo mantiene vivo. Eso es lo que es todos los días, esas ganas de salir. Y supongo que eso sí funciona en cualquier profesión. Sí. Hacer el trabajo yo creo de que manera sí. satisfactoria. Salir contento, con la satisfacción de haber cumplido, yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Eso no tiene especialidades, pues. Yo sé que usted seguirá trabajando, lo seguiremos viendo en muchos proyectos, en muchas cosas, seguramente sí. Pero en este proyecto, nos hace el favor de invitar a la gente, porque sé que ya llevan 1000 representaciones y 3 años, pero habrá gente que ya la vio y que no sabe si sigue en cartelera, y gente que todavía no. Y que todavía no la ha visto, Exactamente. ¿no? ¿Ustedes ya la vieron? Pues nos vamos a quedar. ¡Ay! Muy bien hecho. Fue pregunta, no vas a ver. No. Sí. Yo estoy aquí como en la televisión que le dijo, ¿no? Su hermano. Señores, estamos en el Teatro Jorge Negrete, que está aquí en la calle de Altamirano, esquina con Sullivan. Esta obra se llama Made in México. Tenemos 3 años en diferentes teatros de la ciudad. En este Teatro Negrete vamos para año 8 o 9 meses. Los esperamos y la decisión la tienen ustedes. Y también, pues si les gusta o no les gusta, de todos modos vengan. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, por favor. Un verdadero placer. Perdón por la tos. No, ya es parte de... Ya vamos a decir, ¿y ese programa que fue el de la tos? El de la tos. Es un poco de sello. Muchas bonito. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Y qué les digo? El señor Rafael Inclán es de estas personas que nos llenan de vida y que nos llenan la sonrisa, y eso lo necesitamos mucho, constantemente. Si no lo encontramos, pues ya sabemos dónde. Venir al teatro y aquí lo vemos. Gracias por acompañarnos.